La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el abogado Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, que trata precisamente estas solicitudes de amnistía. Abogado Saquicela, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de Notimundo. Fausto, buenas noches. Un gusto saludarle. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Gracias. ¿Cuáles son los criterios con los que se está manejando estas solicitudes de amnistía? Porque ha habido también serias críticas respecto de quienes están sumándose a esta lista, incluso gente que tiene algunos procesos no necesariamente leves. Bueno, el día viernes empezamos el cronograma que se estableció en la sesión respectiva para receptar las ponencias de quienes han requerido las amnistías. Fundamentalmente hay uno otro trámite de indulto, pero adicionalmente también el día de hoy hemos recibido criterios de algunos técnicos en materia de amnistía, de indultos, de constitucionalidad, de legalidad. Sin embargo, creo que no podemos poner en un solo saco absolutamente todos los casos, sino hay que irlos diferenciando, a pesar de que en muchos casos han sido presentados en conjunto 10 o 15 trámites de amnistía en una sola petición, en el caso de octubre de 2019 fundamentalmente, que son la gran mayoría de los 370 casos que están tramitándose en la comisión. ¿Cuántos tienen que ver con octubre del 2019? La gran mayoría tienen que ver con octubre de 2019, por no decir la totalidad. Peticiones de la CONAI, peticiones de transportistas, peticiones de algunos grupos sociales que estuvieron en los inconvenientes que suscitaron en el Ecuador en octubre de 2019. Sin embargo, a pesar de que se han presentado algunos en grupo, deberán ser analizados individualmente porque tiene que cumplirse con el marco legal que procede de la amnistía en caso de delitos políticos. Es decir, delitos que no tengan que ver con situaciones como irse en contra de la vida, contra la integridad de las personas. Tenemos que hacer ese análisis. Hemos pedido la información a la Fiscalía General del Estado, a la Administración de Justicia, para ver en qué estado se encuentran esos procedimientos de orden legal y en base de ello poder tomar las decisiones. Tenemos que darnos el tiempo para analizar si es necesario caso por caso. Si bien pueden ser similares, no son idénticos, y bajo ese andarivel estamos caminando, estamos trabajando y esperamos resolverlo. Dentro de los 30 días, desde que se haga conocimiento de gran parte de estos trámites, que es hasta el 11 de febrero, pero la ley nos da la posibilidad de que podamos ampliar la investigación o el análisis para emitir los informes hasta 20 días adicionales. Sí, porque el tiempo se les viene corto. Los 30 días creo que van a ser o parecen insuficientes, tomando en cuenta que tienen que revisar, como usted acaba de decir, caso por caso. Muchos de estos casos seguramente tienen que ver con los desmanes ocurridos en la ciudad de Quito, con actos ya que superaban inclusive que son más que actos vandálicos. Entonces, sí creo que este análisis les va a llevar al menos un trabajo diario y constante, ¿no? Estamos trabajando, pero hay que situarlo dentro del marco legal de que la amnistía justamente se da respecto de delitos que se cometen, ¿no? No podemos decir de que la amnistía va a darse para inocentes. Se plantea estos trámites respecto de personas que han incurrido de una u otra manera. Se analizará seguramente la gravedad de los delitos. Y justamente hay que ver, ¿no? Que no sean, que vayan en contra de delitos de genocidio, que no vayan en contra de las personas, de la vida humana y de la gente. Entonces, el análisis hay que hacerlo al final del día, caso a caso. Sin embargo, dentro del espacio de la vacancia legislativa, tuvimos ya la oportunidad de empezar a trabajar con los equipos de cada uno de los 9 asambleístas. Hemos adelantado algunos temas. Estamos este rato en la recepción de las ponencias de las personas que han solicitado, de quienes quieren intervenir, de técnicos de la materia, y podemos, ojalá, ya desembocar desde los próximos días en el análisis ya minucioso del caso a caso, para emitir el informe respectivo, que puede ser recomendando la procedencia de la amnistía o no, para que pase al pleno de la Asamblea, que es el que tiene que resolver
el momento oportuno. Desde que receta la presidencia de la Asamblea tendrá 30 días para poner en consideración del Pleno y el Pleno para resolver favorable o desfavorablemente. Se hablaba inicialmente de 370 casos, después de 305, ¿se mantienen los 305? No, son 370 casos. En total. Sin embargo, han ingresado más solicitudes de indultos y amnistías al CAL. Hoy día justamente conocimos un grupo, se mandó a la UTL para que emita el informe respectivo y adicionalmente también algunos casos fueron desechados por no cumplir con los requisitos en el caso de indultos y otros casos se mandaron incluso a completar información y fundamentación a objeto de poder conocerlos nuevamente. ¿Los 370 tendrán que estar listos ya para el 11 de febrero? A ver, 30 días que se dan el 11 de febrero, de los que abocamos conocimiento la semana anterior, que fueron alrededor, entiendo que de 150 casos, ¿no? Cuando abocamos conocimiento al resto tenemos ese mismo plazo. Sin embargo, de necesitar más días podemos requerir de 20 días adicionales. Es decir, yo creo que para analizar a conciencia los temas y resolverlos de manera justa, serán dentro de los 50 días a mi criterio. Del primer análisis que ustedes han hecho con los asesores y con la gente que está más relacionada con temas de amnistía en general, ¿cuáles son los parámetros que usted considera que deberían tomarse en cuenta para dar paso a estas amnistías y cuáles no? Porque, como decíamos al inicio, o sea, sí hay cierta preocupación en cuanto a la gravedad de los delitos, pero a su parecer y un poco de un análisis previo de los casos como se han presentado, ¿cuál cree usted que deberían ser los parámetros o los criterios con los cuales podrían hacer esta selección o esta designación para ver a qué casos corresponde una amnistía? Bueno, hablar de delitos políticos es genérico. Delito político es... Exacto. Todos estamos involucrados en la temática política de una u otra manera. Podría inmiscuirse las distintas personas. Sin embargo, debe analizarse ahí qué sucedió, qué puede haber incentivado a la comisión de un delito. No, hay que analizar el tema de la quema de la Contraloría General del Estado, cómo se dio, cómo están los trámites en la Fiscalía. ¿Y cuántas de esas personas están solicitando amnistía? Amnistía, ¿no? El delito político es la rebelión, la sedición, ese es un delito político. Y en esos casos procede la amnistía, ¿no? A pesar de haberse configurado el delito, a pesar de estar en trámite una situación de orden legal, se configura la comisión de un delito y uno le perdona esa situación, se extingue el tema de la acción penal, ¿no? En cambio, en el caso del indulto se extingue la pena, por razones humanitarias fundamentalmente. Pero hay que ver, o sea, debe haber la comisión de un delito o inicio de un trámite para que se pueda dar trámite a la amnistía. Pero si vamos ya más allá y propiciamos la comisión de otros delitos que van fuera de lo político, como el incendiar una institución u otras situaciones por el estilo, o atentar contra la vida de las personas. Que en algunos casos inclusive son casos de terrorismo o tentativa de terrorismo. Ya, esos casos ya están fuera del delito político, por lo tanto ahí no cabe la amnistía. Entonces, esos temas tienen que ser analizados a fondo. Sin embargo, de esos casos sí se han presentado, o por lo menos están en la lista, ¿tienen alguna intención de ser parte de las amnistías? No quiero anticipar criterio, porque al final del día nos hemos convertido en jueces de una u otra manera, porque tenemos que emitir un informe que será, si bien no vinculante, pero sí una base para que el Pleno de la Asamblea pueda resolver. Pero justamente eso hay que analizar. Y si yo he dicho que se da la comisión, si hay que demorar 20 días más, y si hay que trabajar horas adicionales, tenemos que hacerlo, pero tenemos que revisarlo. El tema tiene que acoplarse no solo al marco legal y constitucional del país, sino también al marco de justicia, que es lo que tiene que privar el Ecuador. Pachacuti García, uno de los partidos que principalmente está promoviendo la concesión de estas amnistías, también se entiende que del ala correísta están proponiendo también algunos nombres. ¿Qué otros partidos y cómo están las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional como para saber si esto va a tener viabilidad ya en el Pleno? Yo mirando un poco más fino, si es que la prefecta Pavón o eres asambleísta Virgilio Hernández o el presidente de la CONAI o los líderes indígenas
tienen derecho y se enmarca dentro de las amnistías. Yo no veo inconveniente en que demos nuestro voto favorable en los informes. Si es que no se enmarca, daremos el voto en contra. Esa es la situación. Yo creo que los asambleístas tenemos que concientizarnos de que tenemos que respetar la ley y la Constitución. No podemos valernos simplemente de nuestra calidad de asambleístas para resolver un acuerdo político. No se trata de acuerdos políticos, sino de aplicar la ley y la Constitución y obviamente administrar justicia, porque así nos toca en este momento. Así de que veremos ya cómo se dan todas estas intervenciones en los transcurso de esta semana y veremos cada uno de los expedientes con los grupos de trabajo que están armados dentro de los 9 asambleístas, con el grupo de trabajo, en el caso mío particular de mi despacho, para poder analizar y resolver de manera que sea correcta, ¿no? Si es que al final del día hay que dar la amnistía a X o tal ciudadano de cualquier sector político, sea de uno u otro lado, o como se llama el partido político, lo haremos, porque así tiene que ser la situación de justicia en el Ecuador. En la lista está la prefecta Pavón, está Virgilio Hernández, está Marlon Santi. Sí, están ellos, sin embargo, vuelvo a insistir a riesgo de redundancia, si es que procede para ellos la amnistía. Joffre Poma también. No recuerdo exactamente el nombre del señor Poma, me parece que sí. Existen 370 peticiones englobadas de algunas particulares y otras de grupales. Sin embargo, vamos a hacer lo que se tiene que hacer, insisto, dentro del marco de justicia fundamental. Gracias, asambleísta. Buenas noches. Gracias, Fausto. Un abrazo. Ha sido el asambleísta Virgilio Saquicela, vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, hablando sobre esta ola de solicitudes de amnistía para algunos dirigentes sociales y también representantes de organizaciones indígenas, varios de ellos procesados por los temas relacionados con octubre del 2019. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.